todo un poco difícil de por ahí entender, porque, bueno, cuando hablemos de trastornos de personalidad, primero van a tener que descartar otras patologías graves, ¿no? Como esquizofrenia, trastorno bipolar, cualquier tipo de cuestión orgánica o patología. Entonces, bueno, ahora capaz que se les va a complicar un poco y lo van a ir entendiendo en el transcurso de la cursada, ¿no? Los otros diagnósticos diferenciales y cómo se darían cuenta que no. Vamos a decir algunos tips, formas de hacer el diagnóstico diferencial, pero lo van a capaz entender mejor más adelante, ¿sí? Bueno, pero para arrancar, ¿qué es la personalidad? ¿No? Antes de hablar de trastornos en una personalidad, tenemos que saber qué es la personalidad. ¿Quiénes tienen personalidad? ¿Quiénes no? Estamos post almuerzo así como todos. No tengo hambre porque no comí todavía. ¿Ustedes comió capaz? Todos tenemos personalidad. Todos tenemos personalidad. Bien, ahí va. Todos los que podemos, no sé, pensar y ejercer nuestro pensamiento, no sé cómo explicarme. Pensamientos, la forma en que esos pensamientos nos ayudan a tomar decisiones y elegimos nuestra conducta, ¿no? Claro. Entonces todos tenemos un tipo de personalidad y rasgos que conforman, ¿no?, nuestra personalidad. Eso no quiere decir que sea algo patológico. Lo patológico va a estar determinado por otras cosas. Pero ahora, esta personalidad también, ¿cómo se forma, no? Una de las teorías dice son todas las características que se adaptan de forma única a los entornos interno y externo en constante cambio. O sea que son la forma en que pensamos a lo largo de nuestra vida. Si somos flexibles va cambiando, ¿no? Si somos flexibles, si somos muy rígidos, no, siempre vamos a creer que todo es de una determinada manera. Por otro lado, también, ¿no?, en esta definición de Alport dice que es una organización dinámica al interior del individuo que determinan su conducta y los pensamientos característicos, como decía, también van cambiando. Ahora, ¿cómo se forma toda esa construcción? Lo que nosotros pensamos, lo que decidimos, lo que nos gusta, lo que nosotros creemos de lo externo, ¿no?, del mundo externo, y lo que creemos de nuestro mundo interno, de cómo somos nosotros, nuestra identidad, cómo nos describimos. ¿En qué momento? En el crecimiento, con la familia. En todo el desarrollo, sí, ¿no? ¿Y desde qué momento empieza a pasar eso? Desde que nacemos. Desde que nacemos. Incluso si uno quisiera ponerse más puntilloso, ¿no? Sí. En el embarazo, en el cuando uno está intrauterino, también puede haber factores biológicos, tóxicos, sí, infecciosos que pueden afectar nuestra parte o nuestra pata biológica, y que eso va a determinar también el componente, digamos, físico, de esa parte psicofísica en la formación de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, todo eso y todos esos años de vida van a ir determinando un tipo de organización de pensamientos y de toma de conducta. Ahora, decíamos, una pata va a ser lo biológico. ¿Qué más influye en la forma en que pensamos? Lo social. Lo social. ¿Qué cosas de lo social? Las culturas. La cultura. ¿Y por qué nos relacionamos de una forma o de otra? ¿De dónde aprendemos esas cosas? De la familia. La familia nuclear, sí, ¿no? Nuestro ambiente social, ¿no? No es lo mismo que... vieron que, por ejemplo, mismo dentro de Argentina, no sé, hay una personalidad en la gente que vive en Jujuy, otro tipo de personalidad en Tierra del Fuego, otro el porteño de acá de Buenos Aires. Nuestra cultura y nuestro entorno cercano tienen ciertos rasgos, formas de ser que tienen que ver con lo cultural y lo social. ¿Y eso por qué? Porque lo social, ¿sí?, determina, ¿no?, en un determinado tiempo, en una cultura y en un grupo determinado de personas, qué es lo esperado para ese entorno, ¿no? En algunos lados, o por ejemplo hoy, Argentina, año 2023, hay un tipo de personalidad más o menos esperada para, por ejemplo, las mujeres. Si nosotros nos vamos, no sé, al 1800, quizás se esperaba otro tipo de personalidad de las mujeres, más calladas, que no hablemos fuerte, que, no sé, no nos pintemos un montón, supónganse, ¿no? Y que determina ciertos rasgos en cómo nosotros nos consideramos adecuados a ese entorno. Ni que hablar si hablamos, no sé, de los tipos de personalidades en el Medio Oriente, ¿no? Sí. Entonces todo eso va a influir en lo que nosotros consideramos dentro de los parámetros normales y lo que va a definir la anormalidad en los trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque el diagnóstico, la definición, va a hablar de tipos de pensamientos, comportamientos rígidos, ¿sí?, que son inflexibles, por eso hablábamos de que nuestro pensamiento va cambiando y eso es como lo normal y lo
por así decirlo, no patológico, ¿no? Tener flexibilidad cognitiva en nuestro pensamiento, ¿sí? Pero que si eso no es así, y por otro lado se aparta, ¿sí?, acusadamente de las expectativas de la cultura del individuo, es decir, es raro para ese entorno en el que está inserto, ¿sí?, y que genera deterioro funcional o sufrimiento subjetivo, ahí vamos a hablar de un trastorno de personalidad. Es decir, esos rasgos, esa forma de pensar es tan rígido que le genera conflicto en muchas áreas de su vida, en su pareja, con la familia, en el trabajo, con amigos, ¿sí? Y va a afectar la cognición, la afectividad, el funcionamiento interpersonal y el control de los impulsos en general, ¿sí? Pues vamos a ver ahora cuando hablemos de cada tipo de trastorno de personalidad, en qué parte algunos van a estar más o menos afectados. Esto es a grandes rasgos la definición de todos los trastornos de personalidad. En general son faltos de armonía, ¿sí? Ese comportamiento es duradero, ¿sí?, y de larga evolución. Uno de los diagnósticos diferenciales, como siempre le decía, van a tener que ver con patologías graves, ¿sí?, con capaz un inicio marcado. Por ejemplo, cuando vean esquizofrenia, si bien puede haber síntomas, personalidades anormales o atípicas que pueden ser un pródromo, va a tener como un inicio en el primer episodio de descompensación psicótica, donde hay deterioro de efecto, y a partir de ahí vamos a hablar de una esquizofrenia, una edad de inicio particular, una frecuencia, ¿no?, de más en hombres que mujeres, etcétera, distintos tipos de esquizofrenia. Nosotros eso es lo que tenemos que pensar también a la hora de diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque la personalidad, como decíamos, que se va formando, no es que aparece a los 18 años, sino que es un continuo. Entonces vamos a hablar de características que se presentan durante mucho tiempo en la persona, que tienen antecedentes y que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si alguien no quiere salir, está aislado, no quiere hablar con nadie, tiene pensamientos de que no sirve para nada, que es una de las primeras cosas que yo le voy a preguntar. Primero, como decimos, descartamos patologías graves, trastorno bipolar, esquizofrenia, alguna cuestión orgánica, ¿no?, que no es tipo tiroides, supónganse. Y en segundo lugar, tiempo, temporalidad. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? ¿Esto le pasa de que tiene 18 años y ahora tiene 40 y siempre le pasó esto? ¿O le pasa de hace un mes? Si es de hace un mes, vamos a hablar de un diagnóstico más episódico, capaz de depresión, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que diferenciar también lo que es episódico de lo crónico. Los trastornos de personalidad son crónicos, se mantienen a lo largo del tiempo, ¿sí? Y la forma esta que le genera conflicto, que tiene que ver con su sistema de pensamientos y las tomas de decisiones, ¿sí?, es generalizado, ¿sí? Cuando ahora vayamos, yo por eso les voy dando ejemplos como para que entiendan, si hay una cuestión paranoide con nosotros que le quieren hacer un daño, no es que eso solo le pasa en el trabajo, que puede ser que le hayan jodido en el concurso, que no pudo llegar al cargo, bueno, porque pasan cosas y la vida no siempre funciona bien. Puede ser que la persona tenga una reacción paranoide a todo eso que está ocurriendo, pero en el trabajo. Si eso pasa solo ahí, bueno, habrá que escuchar, que pensar. Ahora, cuando eso se repite en todas las áreas de su vida y es una constante, ahí es donde nosotros tenemos que pensar en lo patológico y que tiene que ver con algo de los rasgos del carácter, ¿sí? Aquí dice que se inicia en la adolescencia o edad adulta temprana. ¿Eso quiere decir que es adictiva o que se despierta? No, ahí está buena la pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, es lo que se espera de los sujetos. Y la personalidad no es que nos la dan cuando nos hacen la fiesta de 15 o cuando tenemos la mayoría de edad. La personalidad se va conformando. Pero, ¿en qué momento se empieza más bien a ver? No porque inicia, se empiezan a ver los conflictos. Cuando hay más demandas sociales, ¿no? ¿Qué se espera? Por ejemplo, de nosotros como seres humanos a los 30 años. Que trabajemos, que tengamos una familia, que la mantengamos. O estudiar. Estudiamos, ¿no? Si uno se encuentra con alguien de 30 y pico de años que si nunca estudió, está aislado, no trabaja, no se habla con otras personas, empieza a, por lo menos, a haber una pregunta de qué es lo que está pasando, que se está generando eso, ¿no? Entonces, se diagnostica, nos esperan también a la conformación completa de la personalidad. Porque, como decíamos, es un proceso dinámico. Cuando nosotros nacemos, cuando tenemos 10 años, nuestra personalidad todavía no está determinada. Ahora, cuando llegamos a la adultez, por lo menos después de la mayoría de edad, o sea, es después raro. de los 21 años, nuestra personalidad ya estaría conformada, decimos. Y ahí, frente a esos desafíos de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, estudiar, trabajar, lo que nuestra sociedad espera, es donde se ven si tenemos capacidades o aptitudes para resolverlo, o nuestras herramientas son insuficientes y desadaptativas. Por eso es donde nosotros hacemos diagnósticos de trastorno de personalidad. Se espera a que la personalidad esté conformada.
De todas formas, en adolescentes, por ejemplo, ¿se puede llegar a ver índices de que van por ese camino? Si Claro, ya llevan hay algún rasgos, como decía, tratamiento ¿no? psicológico, por ejemplo. Hay rasgos Rasgos. que de alguna manera van empezando a funcionar, pero como decíamos, como es un proceso dinámico otra vez, hay más posibilidades de que con tratamientos nosotros redireccionemos y generemos otras herramientas y otros recursos para que por ahí sean lo más funcional posible y lo menos patológico posible esa personalidad. Bien. Pero no se diagnostica un trastorno de personalidad en un chico de 14 años. Hay otros tipos de diagnósticos en infanto juvenil. Sí, vamos a ver en uno de los trastornos de personalidad del clúster B que sí se puede diagnosticar ya a los 18 años y que sí o sí también es criterio de que haya de las conductas que presenta este trastorno de personalidad antes, ¿sí? En la adolescencia y entre los 12, 14, 15 años que ya de esos síntomas, que es el trastorno de personalidad antisocial. ¿Sí? Y después vamos a ver por qué también, ¿no? Y qué cosas están como asociadas a eso. Bueno, hay mucho malestar tanto en el paciente como en su entorno, ¿sí? De acuerdo a esta forma de vincularse, de pensar las cosas. Eso va a variar y va a depender de otro factor que es la conciencia de enfermedad, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Es una patología crónica, como decíamos, es muy frecuente, 10 a 20% de la población. El trastorno límite es el más frecuente, ¿sí? Y algo importante de los trastornos de personalidad es que tienen muchas comorbilidades. Por ahí los pacientes vienen por un trastorno de ansiedad, por TAG, por trastorno de pánico, por depresión, por consumo de sustancias, y en el transcurso del tratamiento nosotros vemos o diagnosticamos que además de eso, que por ahí resulta episódico, hay un trastorno de personalidad de base. ¿Y por qué piensan que a veces alguien no viene o puede pasar que la persona no diga, ay, yo vengo porque tengo un trastorno de personalidad? Porque siempre fue así, entonces no le parece nada raro. No le parece raro, ¿no? Es como se crió, como entendió que eran las cosas, como lo pensaba, entonces por ahí en muchos de estos trastornos de personalidad no va a haber tanta conciencia de enfermedad. ¿Le genere malestar? Exacto, eso, que le genere malestar va a ser un determinante o no de la conciencia de enfermedad, ¿no? Entonces, acá, algo importante es si la personalidad es egosintónica o egodistónica. ¿Qué quiere decir? Que los síntomas estén en consonancia con su yo, o sea, que lo entiendan como algo propio, esto de que, bueno, pero yo creo que las cosas son así. Si vos no me contestaste un mensaje en el primer minuto que te lo mandé, bueno, no está tan mal si yo te revolí el celular por la cabeza, ¿no? Como para que vayan entendiendo un poco a veces lo que conlleva tanto los pensamientos como las conductas de esos pacientes que son disruptivas. Entonces, al paciente no le hace ruido esa forma de pensar y esa forma de conducirse. Entonces son personalidades egosintónicas, culpan a los demás de los problemas que tienen y de los conflictos y no se dan cuenta de la problemática propia. Las personalidades egodistónicas sufren por cómo son, quieren ser de otra manera, se sienten desgraciados, mal por cómo son, quisieran ser como otras personas, pero bueno, les cuesta mucho. ¿Puede ser que de uno pasa al otro? Ahora lo vamos a ver cuáles. Hay algunos que pueden ser uno u otro, porque el trastorno de personalidad, como que su gravedad no va a depender solo del tipo de trastorno de personalidad, sino, por ejemplo, de su nivel de instrucción, de su inteligencia, de su medio social, del acceso a la salud, y un montón de cosas que en líneas generales le diría que son determinantes para todas las enfermedades. No es lo mismo ser solo hipertenso que ser hipertenso, obeso, diabético, tener una fractura de cadera. Bueno, acá en psiquiatría es lo mismo. Cuantas más comorbilidades hay, de mayor gravedad vamos a hablar, ¿no? Entonces, vamos a tener deterioros leves, moderados, graves y extremos, ¿sí? Obviamente, cuanto menos conciencia de enfermedad hay, también habla de mayor gravedad, y cuantas más comorbilidades también, ¿sí? Cuando veamos los distintos trastornos de personalidad, no va a ser lo mismo tener un trastorno límite con 5 antecedentes de suicidio, con antecedentes de abuso en la infancia y consumo de cocaína y déficit de atención, que capaz un trastorno de personalidad dependiente con un episodio depresivo en su vida, por ejemplo, ¿no? Y no es que mayor gravedad o que cada trastorno de personalidad siempre va a hablar de que haya más o menos gravedad. Eso puede variar indistintamente del tipo de trastorno de personalidad que estemos hablando, como decía, porque depende de un montón de cosas más. Bueno, tenemos 3 grupos: el grupo A, el grupo B y el grupo C. En el A está el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico, que obviamente ya por el nombre a ustedes les suena más como que vamos a hacer los diagnósticos diferenciales con todo el espectro psicótico o esquizofrénico. El grupo B
el antisocial, narcisista, histriónico y el límite, o borderline, que es el más frecuente, este último, de todos los trastornos de personalidad. Y en el grupo C, el trastorno de personalidad por evitación, el trastorno de personalidad por dependencia y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que es distinto que el TOC. ¿Sí? Son diferentes, son diagnósticos diferenciales. En el grupo A, para que se acuerden, van a ser como los raros o excéntricos y los que más o menos, sin haber cursado capaz psiquiatría, uno diría, acá hay algo raro. Entonces, en el trastorno de personalidad paranoide, ¿sí? Antes que arranquemos, vuelvo a repetir lo de todos los trastornos de personalidad, que el criterio B siempre va a ser para todos. No se produce en el curso de la esquizofrenia, en un trastorno bipolar o en un trastorno depresivo con características psicóticas, y tampoco a los efectos, ya sea fisiológicos de una sustancia, ¿sí? O también hay que descargar las cuestiones orgánicas, no sé, que la persona no esté teniendo una alteración de sus pensamientos o de su conducta porque tiene un tumor cerebral, ¿no? Todo es patología grave, primero es lo que nosotros tenemos que descartar, y también cuestiones episódicas, que no esté deprimido en este momento o que, por ejemplo, no esté bajo los efectos de una sustancia, ¿sí? Que no esté justo habiendo consumido cocaína hace un par de horas. O sea que el criterio B sería como el descartar todo lo otro. Exacto, claro. Siempre. Y que nosotros lo vamos a atribuir como también ligar a que es distinto pensar en algo episódico que en algo crónico, ¿no? Y también preguntando los antecedentes y comorbilidades, nosotros ahí también vamos a poder diferenciar. Lo cual después también en la práctica asistencial resulta difícil, porque hay muchos trastornos de personalidad que, como dijimos, tenían comorbilidades, entonces ¿qué pasa? También por ahí tienen consumo de sustancias. Claro. ¿No? Bueno, entonces, acá, volviendo al clúster A, que eran como los raros y excéntricos, tenemos el trastorno de personalidad paranoide, ¿sí? Donde va a haber una sospecha constante, sin base suficiente, de que otros lo quieren. Le quieren hacer daño, lo quieren ensuciar, lo quieren joder. Todo el tiempo piensa que los demás le quieren hacer algún tipo de daño, ¿sí? Pero esas dudas son injustificadas. Siempre piensa, por ejemplo, en que no puede confiar en otros, que los demás no son leales, ¿sí? Hay muy poca disposición a confiar. Cualquier cosa que el otro dice, esto, que es como una lectura encubierta de significados denigrantes, como, ay, sí, pasó y no me saludó. Nunca va a pensar, uy, capaz estaba re distraído. Piensan que no lo querían saludar a ellos, que seguramente les cae mal, que seguro anda hablando de él y por eso no lo saludaron, ¿sí? Su ánimo siempre es de un rencor persistente, como ira, no se olvida de las cosas que le dijeron, muchas ideas y sospechas recurrentes de infidelidad de su pareja, ¿sí? Entonces, todas estas ideas que son paranoides se presentan, como decíamos, en muchas esferas, no solo con su pareja, claro. Con su pareja, con los amigos, en el trabajo, con la familia, ¿sí? Todo el tiempo, y que tienen que ver con cuestiones que toman de la realidad, como les decía, como una sospecha, pero que no tiene un sustento firme, ¿no? Solo porque no me saludó, solo porque no me contestó un mensaje, solo porque hablaba de una manera que a mí no me gustaba, entonces ella decía tal cosa para hacerme enojar a mí, ¿no? Todo el tiempo aparece esto, pero sin que sean ideas delirantes, ¿sí? ¿Cuáles eran las características de ideas delirantes? ¿Cómo distinguimos una idea normal de una idea delirante? Decenio. ¿Qué me hicieron? Sí. Una es irreductible, ¿no? Yo le trato de explicar mediante la lógica como, no, bueno, porque no te saludo, no quiere, trato de darle otras alternativas y, no, seguro no me saludó porque eso es así. Hay una certeza y convicción, son irreductibles. Están influenciando la afectividad, condicionan la conducta, o sea, el paciente hace cosas en base a eso que piensa y que no puede dejar de pensar, ¿sí? Entonces, acá en este caso, nosotros cuando le mostramos otras alternativas puede ser que baje y que la afectividad, bueno, sí, puede ser, pienso, pero vuelve a aparecer. Entonces, estas sospechas son recurrentes, ¿sí? Por ahí, en momentos son más intensos o afectando o condicionando más su afectividad, a veces menos, pero no tienen las características ni cumplen todos los criterios de ideas delirantes, más allá de que puedan ocurrir en el transcurso de algún episodio psicótico agudo que tenga el paciente, como que puede tener cualquier paciente con cierta predisposición biológica.
Entonces, esta cuestión paranoide, que aparece sin ser ideas delirantes, vamos a poder diferenciarlo, por ejemplo, de una esquizofrenia paranoide, porque no habría ideas delirantes per se. Por otro lado, la esquizofrenia, ¿qué tendría además de ideas delirantes? Una esquizofrenia paranoide, sobre todo. Puede haber alucinaciones, y que son los síntomas positivos, ¿no? Delirio y alucinaciones, y los negativos, ¿no? Donde el afecto es aplanado, hipobulia, aislamiento, ¿no? Todas las autismo. Acá en el trastorno de personalidad paranoide el afecto es más como de ira, rencorosos, pero no son aplanados, más bien como muestran una afectividad reactiva frente a las cosas que a ellos no les gusta. No son tan aislados, sino que de alguna manera terminan quedándose sin amigos, sin entorno social, producto de las sospechas constantes, ¿no? Siempre piensa que los demás le quieren hacer algo, entonces sus vínculos interpersonales no funcionan, no hay muchos amigos, no hay nada, por ahí no hay pareja, ¿sí? Y el otro es, por ejemplo, el trastorno delirante crónico. También cuando vean en los momentos de diagnóstico, la esquizofrenia es un tipo de edad, el trastorno delirante en otro, de edades avanzadas, y los delirios ahí, que por ahí son muchos de celotipia, en los delirantes crónicos, son delirios sistematizados, ¿sí? Y verosímiles. Cosa que también en la esquizofrenia no tanto, son por ahí delirios más desorganizados y por ahí más inverosímiles, ¿no? Como estoy perseguido porque creo que los extraterrestres me estaban queriendo secuestrar en la esquizofrenia. Como que cualquiera se daría cuenta que eso por ahí no es tan esperable, ¿no? ¿Y el organizado cómo sería? En el delirante crónico, sí, toma muchas cosas de la realidad, sí, que uno no puede como descartar ni fácilmente decir que no son reales, como en los celotípicos. Yo creo que una vez el carnicero tenía una bolsa de una marca de Kosiuko y mi esposa tiene una remera nueva de Kosiuko que me dijo que se la regaló la amiga, pero estoy seguro que se la regaló el carnicero. Y sí, eso es algo de la realidad. El carnicero tenía una bolsa, no quiere decir que se la haya regalado, ¿no? Pero se transforma en algo delirante, más allá de lo posible o real que sea eso que cuenta, por el condicionamiento afectivo y de la conducta, ¿no? Entonces está todo como muy sistematizado, y para cada cosa que uno le pregunta hay una respuesta y una conexión que el paciente hace que tiene que ver con lo interpretativo, pero que igual es una idea delirante. Y es, claro, o sea, es imposible de sacarle el argumento. Exacto, okay, porque es delirante, son irreductibles, aunque sean organizadas o desorganizadas las ideas, o verosímiles o inverosímiles, son irreductibles. Perfecto. Bueno, en el trastorno de personalidad esquizoide, acá lo que va a predominar, y como lo diferencial, va a tener que ver con lo parecido que tienen a las esquizofrenias, que tienen mucha predominancia de síntomas negativos, porque el trastorno de personalidad esquizoide lo que tiene es un aplanamiento o indiferencia afectiva, no le interesa vincularse con los demás, ¿sí? No le interesa tener pareja, no le interesa tener amigos, no le interesa hacer actividades en grupo, elige las actividades solitarias, es indiferente a si lo halagan por la ropa que se puso, a si lo insultan por la ropa que se puso, no le interesa la conexión con el otro, ¿sí? En este caso, siempre sus relaciones incluso van a estar como más limitadas al círculo familiar, pero incluso dentro del círculo familiar van a ser como muy superficiales, ¿sí? Okay. Muy desapegadas. Entonces, por ejemplo, la esquizofrenia simple, la esquizofrenia residual, cuando hubo algún episodio psicótico, tiene como esta cosa más negativa, de no ganas de hacer nada, de no deseos de vincularse, de individualidad, y donde no aparece nada que nos confunda a nosotros con síntomas positivos, porque por ejemplo en ese tipo de esquizofrenias no hay ni alucinaciones, ni delirios, ¿no? Salvo la residual en ese primer episodio que haya tenido la persona. Después lo que queda son los síntomas negativos. Entonces acá vamos a tener el diagnóstico diferencial, ¿sí? ¿A qué otra cosa le suena también que algún trastorno del neurodesarrollo? Esto de no querer vincularse, de querer hacer todas las cosas solo. ¿Un tipo de autismo? Otro diagnóstico diferencial, ¿sí? Que en general se diagnostica en la infancia, ¿sí? Pero bueno, a veces pasa que no son diagnosticados y vienen en la adultez y hay que también evaluar esa diferencia. Acá en este caso, también la diferencia con el anterior es que el esquizoide no es que no se junta con gente porque piensa que le van a hacer un mal. Él no piensa que le van a hacer nada, solamente no le interesa. Claro. ¿Sí? Que es el diferencial con el trastorno de personalidad paranoide. En el caso del esquizotípico, este es un poco más florido y un poco más bizarro, en el sentido de que
Acá pueden aparecer ideas de referencia, ideas extrañas o atípicas, pensamiento mágico. Por ahí aparecen mucho fantasías, preocupaciones extravagantes, creer en la telepatía, en tener un sexto sentido, ¿sí? Su comportamiento es excéntrico, llama la atención para todos, se visten también de forma excéntrica. ¿Sí? Una pregunta, ¿el diagnóstico de una persona con personalidad antisocial también se diferencia en este caso de...? No, son bastante distintos. Ahora vamos a ver por qué. Porque a vos te suena por antisocial de no querer sociabilizar, Claro. pero no tiene tanto que ver con eso. No, sí, porque los antisociales se socializan muchas veces, pero no con intención de socializar, creo. Pero son mucho, está buena tu pregunta porque como diferencial, ahora lo vamos a ver en el grupo B, pero el esquizoide no se sociabiliza, no le interesa, pero tampoco le interesa hacer ningún daño, no son impulsivos, no son violentos, y los antisociales sí. ¿Cómo lo diferenciamos de una depresión mayor, una depresión muy profunda, donde no quieren...? Al esquizoide, Sí, bien, esto también, lo episódico. Va a haber generalmente un evento por ahí estresor, traumático, desencadenante alrededor de la depresión y el paciente suele tener más conciencia del inicio de sus síntomas y la conexión o nexo que desencadenó claro. ese episodio. Acá es como que siempre fue Acá, así. el paciente, exacto, hay un continuum de poco deseo de vincularse con los otros, ¿no? Y que a pesar de empezar una terapia, de conversar el porqué, de, no sé, pensar en herramientas, en sugerir cosas, no hay un deseo de modificar su conducta. El depresivo, generalmente los síntomas, ¿sí?, son egodistónicos, o sea, le generan un malestar. Es como que si yo antes trabajaba, hacía cosas, tenía amigos y ahora no estoy haciendo nada. Es lo que suele pasar y da cuenta de sus síntomas. Y también se empieza a manifestar en la edad adulta, ¿no puede manifestarse antes? ¿Qué cosa? La personalidad esquizoide. Sí, suelen ser chicos aislados desde la adolescencia. Ah, desde la Porque es un adolescencia. continuo. Ok. Cuando se ve, porque por ahí uno diría en la adolescencia, los adolescentes suelen ser tímidos, Por eso, no hablan sí. con los adultos. Bueno, uno tiene cierta pausa, obviamente, como en los niveles de gravedad. Hay chicos que, bueno, puede haber cierta timidez y que a los 20, 21 años, cuando tienen que ir a la universidad, cuando tienen que hacer cosas, ya directamente se ve la gran baja de la funcionalidad. Como hay otros que uno diría, claro, no se hablaban con nadie, no hablaban con las familias desde que tienen 13 años y se veía ya unas características muy marcadas y de mucha gravedad, incluso en la adolescencia, ¿no? Que son los que están más del lado del pródromo medio de la esquizofrenia también, ¿no? De esas personalidades con mucha componente de síntoma negativo, Sí. que bueno, son como un terreno fértil para desencadenar trastornos psicóticos, esquizofrénicos. Wow. Están dentro de los síntomas ultrarriesgóticos. ¿Puede derivar en un cuadro de esquizofrenia? ¿Cómo? O sea, ¿puede derivar de la enfermedad de esquizofrenia? Claro, eso era lo que estábamos diciendo, que es como un terreno fértil. Tanto los tres del clúster A, pero bueno, el esquizoide, sobre todo, se ve mucho esto del aislamiento, cuando aparece esto en la adolescencia y cuando vean esquizofrenia, que no me quiero como meter tanto en eso porque tienen la clase, pero cuando aparece depresión en un adolescente, en un chico de 18 años, o en una personalidad que era muy aislada, ¿no?, que podríamos decir era un poco esquizoide y no se vinculaba, por ahí, si bien uno diría, puede ser que esté deprimido, hay que prestar mucha atención a eso, que no sea un pródromo y un inicio de esquizofrenia. Claro. Porque cuando vean la edad de inicio, o donde mayormente se producen los primeros episodios de descompensación psicótica, donde más cuidado hay que tener, ¿sí? Por lo menos seguir a esos pacientes. ¿Puede tener, dos trastornos en una persona al mismo tiempo? ¿Dos trastornos de qué tipo? ¿De personalidad o...? Sí, con otro. O sea, en el mismo... En general, vamos a ver que puede haber como rasgos, pero va a haber más predominancia de uno donde lo vamos a categorizar, ¿no? Y hay Fíjense distintos que grupos, estos sí. criterios pertenecen a un manual estadístico que dice, bueno, a ver, ¿qué es los síntomas que más presentan los esquizotípicos? ¿No? Pero puede ser que en algún momento este que es esquizotípico de vez en cuando tenga algunas ideas paranoides, pero capaz eso no lo conforma dentro de lo que nosotros categorizamos como paranoide porque no cumple todos esos criterios. Pero como vos decís, no es que las personas nacen para caber dentro de un diagnóstico del DSM. Entonces se superponen. Nosotros lo vamos a ver más en los, por ejemplo, los del clúster B, en los límites que por ahí son un poco border, con un poco de rasgos de narcisistas, o tienen más rasgos histriónicos, o son border con un poco de rasgos dependientes, de trastorno de personalidad dependiente, pero en general, en donde cumplan más criterios, es como donde los vamos a caracterizar. Pero
sí, personalidades va a haber como, más allá de que sea un trastorno de personalidad de un determinado tipo, no es que todos los trastornos de personalidad dependiente son exactamente iguales. Claro. Va a depender de los rasgos que lo acompañen, como decíamos, de otras cosas, de su condición física, de su inteligencia, de su acceso a salud, de su nivel de instrucción. No es lo mismo en términos de gravedad y de funcionamiento, ¿no? Hablo, ¿no? Sí. De alguna crítica particular, O sea, de lo que sea. Pero es más probable que una paciente con trastorno límite, que no sé, sea abogada, que tenga acceso a la salud, que haya hecho bastantes tratamientos, por ahí tenga un mejor funcionamiento que una paciente con trastorno límite de personalidad, con consumo de sustancias desde los 12, que no tiene trabajo y que no terminó el secundario. ¿Entiendes? Por los recursos que va a tener para afrontar los conflictos de la vida. Entonces, perdón, ¿puede haber una combinación entre clúster A y clúster C o B, por ejemplo? Ahora lo vamos a ir viendo cuando vean cada trastorno de la personalidad. Ustedes van a ver que, por ejemplo, si se trata de alguien esquizoide, es muy difícil que la combinación sea con un histriónico. No, porque pero, si no se quiere vincular por con nadie, ejemplo, no va a ser alguien que... ¿el paranoide puede ya tener un trastorno obsesivo compulsivo? No tanto. No. Ahora vamos a ver las características. Y sí les va a parecer, les va a sonar algunos que puedan ser Claro. parecidos, ¿sí? Que puede haber como comorbilidad o algunos rasgos. Ujú. Pero que le digo, hay algunos que son bastante antagónicos, entonces no van a pasar que sean... El tema de encasillarlo por ahí también depende, o sea, se va a definir el tratamiento que va a requerir cada uno, que deben ser diferentes, o son los mismos. Es la psicoterapia igual, No. ¿sí? Que ahora lo vamos a ver al final. Pero sí, por supuesto, va a tener que ver con poder ayudar a flexibilizar ese sistema de creencias o pensamientos que determina un tipo de conducta en el paciente, en líneas generales. Ujú. Y después, dependiendo de la gravedad, algún tipo de farmacoterapia que va a ser más sintomática, porque ya les anticipo, no hay una medicación para el trastorno de personalidad, digamos, ¿no? Bien. Entonces, en esto del esquizotípico decimos, podían aparecer ilusiones corporales, un afecto inapropiado. Por ahí lo que diferencia del paranoide, esto de la irritabilidad, no es que la tiene el esquizotípico, por ahí son tranquilos, encantadores, se ríen de todo, se ríen de lo que piensan, no se dan cuenta si los otros se ríen de él o no, pero no suelen ser como iracundos o enojados como los paranoides, ni tampoco aplanados como el esquizoide, ¿sí? Que también es como la diferencia. Todas sus relaciones son más superficiales, no tiene relaciones como íntimas o profundas, pero suele sociabilizar con quienes, con los que piensan menos parecidos a él, capaz son los que son susceptibles de unirse a sectas, a clanes que creen en la telepatía, como cosas así, ¿sí? Bien. Y bueno, y el diferencial también va a estar con el curso de una esquizofrenia, ¿m? Y también, si es un trastorno de personalidad esquizotípica, tienen mucho riesgo de tener episodios psicóticos agudos o de desarrollar una esquizofrenia también. Bueno, en el grupo B vamos a tener los que son dramáticos, emocionales, erráticos, con déficit de control de impulso. Acá, por el que preguntaba el compañero. El trastorno de personalidad antisocial. Acá, estas personas, el patrón tiene que ver con una inatención y vulneración de los derechos de los demás, ¿sí? Le gusta, y lo que determina un poco sus conductas es incumplir las normas, le gusta romperlas, ¿sí? Y distingue lo que está bien de lo que está mal. No es que lo hace por no saber, sino que diferencia cuando hay una norma que él la rompe y lo sabe, se hace a conciencia. Hay engaño, mentiras, estafas, utiliza a las personas, no hay remordimiento por lo que hace, ¿sí? Puede haber irritabilidad, agresividad, hay mucha dificultad en el control de los impulsos, ¿sí? Y este era el que les decía que tiene como criterio el mínimo de 18 años, o sea, diferencia de los otros, ya a los 18 nosotros podríamos diagnosticar un trastorno de personalidad antisocial, y que tiene que haber evidencia de un trastorno de la conducta, ya sea desafiante, impulsivo, antes de los 15 años. O sea, generalmente el trastorno de personalidad antisocial vamos a ver que son niños que tienen como muchas dificultades en el cumplimiento de normas. ¿Estos son los que generan atentado, por ejemplo? Claro, o sea, son personas peligrosas. Ahí se mezclan entre los psicópatas y Claro. los antisociales. Porque si no tiene remordimiento a matar gente claro, o el robar. concepto de psicopatía, como no está en el DSM, muchas veces se pone esto de los antisociales. Los psicópatas se piensan, que siempre me lo preguntan,
es como la construcción es un poco diferente y hay como una parte más biológica y temperamental más allá del carácter de los psicópatas, suelen tener un nivel de inteligencia promedio o elevado, superior, y no son impulsivos, piensan mucho cómo van a hacer daño, entonces no suelen ir a la cárcel. Estos, como son muy impulsivos, rompen, hacen, destruyen cosas, rompen la ley sin importarles nada, son los que terminan envueltos en conflictos legales. Claro. ¿Sí? En general vienen a consulta o nos conocen algún psiquiatra porque están obligados por la ley, ya sea una evaluación previa cuando tienen que ingresar a algún sistema de carcelario, de privación de libertad, o mismo dentro de esos procesos de detención cuando se evalúa la posibilidad de reinserción social o no. Debe ser muy difícil tratarlos y básicamente no les importa nada. Claro, no tienen muchas ganas de tratarse. Y el problema, acá en general, tiene que ver con una falla en la sociabilización, en el proceso de sociabilización de esa persona. Entonces se supone que son como más permeables a que uno pueda reintegrarlo socialmente si se vuelven a replantear esas pautas. En cambio, el psicópata es como quien menos tiene posibilidades de reinserción social, ¿no? por su estructura psíquica. Pero para los términos en el DSM es como no existe la psicopatía, este diagnóstico. Por eso digo que es como algo sintomático y de descripción, digamos, de sintomatología. Entonces, bueno, acá esto de lo impulsivo, también van a ver muchos de estos pacientes, como decía, que no suelen ser pacientes, vienen a consultas o evaluaciones como obligados generalmente por la ley, o traídos por un familiar, ¿sí? Por los conflictos que se generan, y que muchas veces tienen consumo problemático de sustancias, lo que empeora más estas condiciones, ¿no? El trastorno límite de personalidad, ¿sí? Dijimos es el más frecuente de todos. Va a estar lo que predomina en este tipo de personalidad es la inestabilidad anímica, la hipersensibilidad a los hechos y una dificultad para volver a regular sus emociones, ¿sí? Por ejemplo, de lo bien que estaban y que estaban felices y que era el mejor día de su vida, pasa algo que los angustia y se ponen muy muy mal para cambiar el ánimo, no sé, por ejemplo, de toda su semana de formas muy bruscas, ¿sí? Entonces, así como se sienten muy muy mal, capaz hay una cosa que pasa que les hace bien y pasan a sentirse muy muy bien y hay mucha inestabilidad, ¿sí? Esto va a estar acompañado, para que piensen como en el diagnóstico diferencial con el trastorno bipolar, que también va a tener inestabilidad, que esto generalmente tiene que ver con una reactividad al entorno, a cosas que pasan. El trastorno bipolar va a estar caracterizado por fases depresivas, maníacas, hipomaníacas, va a poder también clasificar el trastorno bipolar 1 o 2, dependiendo si hay delirio, alucinaciones y la gravedad del episodio afectivo maníaco, ¿sí? Y en este caso siempre tiene que ver como con una reacción al entorno. Claro, la bipolaridad es lo que pasa por dentro, digamos. Es que no está siempre ligado a eventos estresores, aunque muchas veces los pacientes bipolares se descompensan también por situaciones estresantes, pero antes se diferenciaba mucho por esta palabra que a mí me gusta decir, que es como la parte biológica, ¿sí? Del trastorno bipolar, porque hoy se sabe mucho más también que el trastorno límite tiene una fuerte predominancia biológica, ¿sí? Que también uno podría decir es como el huevo o la gallina. Cambia la condición biológica por el entorno en el que fueron criados, porque el ambiente en la conformación de un trastorno límite es muy importante. Generalmente son familias donde hubo abuso en el cuidado de los niños, ya sea sexual, un cuidado negligente, invalidación de las emociones, ¿no? Y una dificultad para comprender sus emociones y manejarlas. Ahora, eso obviamente también repercute biológicamente en la persona, ¿no? Una pregunta, ¿se manifiesta tempranamente el trastorno límite de personalidad? ¿Puede ser? Y en la adolescencia se suele ver. Tengo un caso a los 13 años, ¿es posible? Y muchas veces se ve. Mira. Sí, obviamente siempre hablan de rasgos, como siempre decimos. Sí. Que por ahí a los 13 años con un tratamiento temprano puede ser muchísimo más funcional en su vida adulta, llegando a los 21. Pero, ¿no? por ejemplo, hoy esa persona a los 30 años sigue teniendo los mismos comportamientos a pesar de cambios. Sí, es crónico, digamos. Exacto. ¿Sería correcto decir que ellos tienen
angustia, porque yo tengo 3 amigos que son borderline, y lo que yo he percibido es que ellos tienen una cierta resistencia en lidiar con hechos reales y intentan buscar excusas o máscaras, o sea, no estoy diciendo que son todos, pero eso es bastante complejo porque incluye muchos conceptos, esto que vos decís, que tiene que ver con la alteración o la difusión de la identidad, y eso que le pasa a ellos mismos de la identidad propia tampoco la logran integrar en los otros. Entonces no es algo intencional o adrede la no comprensión como integral o completa de los hechos o las cosas que pasan o las personas, sino que como que operan mecanismos defensivos, de acuerdo allá por salud mental, que predominan en estos pacientes, que por ejemplo son la disociación, la escisión. Entonces claro, pareciera que se está haciendo, que no se da cuenta de esto que está pasando, o hace de cuenta como que no pasa, no ve la realidad, sino que son formas de lidiar con los conflictos, porque en general suelen tener antecedentes de infancias muy conflictivas. ¿Sí? Sí. Entonces son mecanismos que se acentúan y, como digo, por ejemplo, la disociación puede ser que en algún que otro momento alguno use ese mecanismo. Ahora el problema es cuando eso se usa constantemente, cuando los mecanismos son rígidos y operan en todos los conflictos que tenemos. La persona que yo conozco le encantaba decir que tenía borderline y justificaba todos sus actos con identidad. Eso. Claro. Que bueno, por eso también se trabaja en la terapia. Son impulsivos, ¿sí? Lo cual con estos cambios anímicos que tienen y que son muy oscilantes, los lleva o está muy relacionado con prácticas autolesivas o aparición de ideas suicidas, ¿sí? O conductas parasuicidas como pueden ser temerarias, como no, yo no me quiero matar, pero me tomé 2 botellas de vodka y manejando 200 kilómetros por hora por General Paz, y claro, puede ser que capaz te matabas también, ¿no? Entonces, estas cosas impulsivas, temerarias, medio suicidas, aparecen mucho en estos pacientes. Son pacientes que concurren mucho a la guardia también, ya sea por la práctica de cutting, ¿no? Cortarse, o cortarse con intenciones suicidas. El cutting sería como cortarse solo para aliviar el dolor, por sobreingestas medicamentosas. Son pacientes que por ahí vienen después de haberse tomado litros de medicación, ya sea con el fin, como les digo, suicida, o con el fin, por ejemplo, de aliviarse y dormir un rato, ¿no? Pero si bien uno pensaría como en su lógica, ¿cómo no se dan cuenta? ¿Por qué hacen esto? Tratan de hacerlo para llamar la atención. Tiene que ver con su sistema de creencias. Como decíamos, la personalidad se conforma con lo que nosotros creemos que nos puede ayudar a resolver un problema, ¿no? Lo que pasa que esas creencias que ellos tienen, como bueno, yo me peleé con mi novio y me voy a tomar una pastilla para que él se sienta mal por mí y vuelva, ¿no? Son formas de resolver esos conflictos que son desadaptativas y que generalmente les traen más problemas todavía, ¿no? Pero son como las formas o herramientas que ellos pudieron adquirir a lo largo de su vida para intentar resolver los conflictos. Por eso es algo que se puede trabajar, a veces puede ser más o menos difícil según la rigidez que haya en esos rasgos, ¿no? Y las comorbilidades y todo lo que dijimos antes. Sí. Bueno, entonces la inestabilidad afectiva, esto que es muy característico de los pacientes borderline, la sensación crónica de vacío, a veces incluso sintiéndose bien, dicen sentirse vacíos, ¿sí? Tienen mucha dificultad para controlar la ira, o sea, que tienen esos cambios de ánimo también, como les decía, pasa que se quejan, putean a alguien, rompen un celular, le dicen que no lo van a ver más y después piden perdón, ¿no? Son muy oscilantes, muy cambiantes. Suelen aparecer ideas paranoides transitorias también, ¿no? Bueno, acá la diferencia con el trastorno de personalidad paranoide es que es transitorio, y va a aparecer mucho esto en el límite, que pueden ser tan polisintomáticos que por ahí van a tener un trastorno límite, más un poco de ideas paranoides, más ser un poco histriónicos porque les gusta caer bien o intentan caerle bien a todo el mundo, o tener una cuestión narcisista como de, bueno, pero yo soy re bueno y vos te estás peleando conmigo, aunque no tenés razón, ¿no? Como una sentirse grandiosos, van a oscilar mucho y son como muy polifacéticos los pacientes límites también, ¿no? Como que van cambiando y son muy dinámicos. Igual también puede ser que haya distintos rasgos que puedan... Ningún paciente límite es igual a otro. La que conozco, al que ama y al que odia, digamos. Sí, pero también esto, en la inestabilidad, pasan del amor al odio muy también, rápido. puede pasar con la misma persona que llama, digamos. Y eso tiene que ver por esta dificultad en la identidad, tanto propia como de los otros,
y en esta forma de vincularse, ¿no? Que tiene que ver con la disfuncionalidad en las interrelaciones personales, de idealizar a la gente, ¿no? Como, bueno, él es mi mejor amigo, ella va a estar en todo, ¿no? Y no poder comprender la falla de los demás, ¿no? Que lo mismo le pasa con ellos, como algo que no le sale, listo, soy el peor, pienso en morirme, no merezco vivir, cuando, bueno, por ahí cualquiera se equivoca, a alguien no le sale algo, no sé, o te pueden echar del trabajo, o, no sé, rendís mal de un parcial. Estas personas son muy susceptibles a los cambios del entorno o a estas fallas que pueden ocurrir en la vida de cualquier persona, ¿no? Por eso oscilan tanto, ¿no? Y tienen mucha reactividad. Bien. En el trastorno histriónico de la personalidad, como decía, tanto en como en el narcisista, por ahí no es tan frecuente, menos por ahí también de ver los que vengan a psiquiatría, ¿no? Como trastornos puros. Por ahí hay rasgos en los trastornos límite que, como digo, tienen más dificultades o se ve más conflictividad, ¿sí? en su funcionamiento. El trastorno histriónico, como tiene una emotividad excesiva, busca la atención, su forma de hablar es siempre superficial, se fijan mucho de atraer por la apariencia, ¿sí? Les gusta hablar mucho de las cuestiones como superficiales, ¿no? Del dinero, la apariencia física, el intento de seducir constantemente, muy teatrales y sugestionables. Claro, como son características que aparecen, pero por ahí, en términos de la conflictividad, comparándolo con un bordel, no es que hay tantos problemas que por ahí lo convoquen, lo traigan a consulta, más que por ahí esto de la dificultad en las interrelaciones personales, porque ¿qué es lo que pasa? Por ahí la gente no lo banca, básicamente, ¿no? Pero no son como tan impulsivos en términos de gravedad con lo que hacen. Son impulsivos capaz en esto de enojarse si no son el centro de atención en una reunión, o si no les prestan la atención que ellos creen que merecen, ¿no? Bien. El trastorno de personalidad narcisista, como bien dice la palabra, acá hay una necesidad de admiración, hay falta de empatía, que es lo que nos diferencia también del histriónico, o sea, quieren ser el centro de atención, pero acá básicamente no importa nada del otro, ¿sí? Hay como unas ideas que rozan un poco la parte megalómana, ¿no? Como de grandeza, de prepotencia, de sentirse que es especial, que es único, que merece concesiones o tratos especiales, tiene un sentimiento de privilegio, ¿no? Pero todo lo que hace es intentando aprovecharse de lo demás, que también acaba de haber como una diferencia con la psicopatía, sí. Con esto de la grandeza, dijiste que es rosa lo de la megalomanía. Claro, pero no hay ideas delirantes. O sea, no se cree Dios. No, claro, no hay ni una certeza. A ver, es como un contenido del pensamiento que lo hace manejarse de diversa manera y creer siempre que es el mejor, y que los demás, si no son amigos de él, se pierden la amistad de él, ¿no? Digamos, tiene dificultades en los vínculos interpersonales, capaz no tiene amigos, pero claro, él piensa que todos lo envidian, que él es el mejor, y como no cambia en su parecer. Pero no tienen que ver con ideas delirantes que ya rocen como la normalidad, lo patológico. ¿Sería menos perverso que el psicópata? Sí, o sea, bueno, los psicópatas tienen cierto narcisismo también, ¿no? Pero bueno, acá como nos limitamos esa parte, actitudes arrogantes, comportamientos, sentirse superior, ¿sí? Que con eso ya vamos a hablar de un trastorno de personalidad narcisista, que también. Por ejemplo, el narcisista no viene a consulta para decirnos, quiero cambiar mi forma de ser. Para él está perfecto como es, porque es el mejor. Ahora, puede ser que aparezca en un paciente gordo que viene por otras cosas, que tenga algunos rasgos narcisistas, eso sí. Bueno, en el grupo C tenemos los que son ansiosos, temerosos, ¿sí? Teníamos tres. Uno es el trastorno de personalidad evitativo, donde vamos a tener mucha inhibición social, sentimientos de incompetencia, hay una baja autoestima, mucho miedo a la crítica, ¿sí? Es un trastorno de personalidad evitativo porque evita cualquier situación donde se pueda llegar a sentir expuesto, que es en general en cualquiera donde haya gente, ¿no? Como que no le gusta porque siente que los demás lo van a criticar. ¿Por qué? Porque es inepto, porque no sabe, porque decía, opino, seguro todos van a pensar que es una pavada, ¿no? Es muy retraído, teme que lo avergüencen, que lo ridiculicen, ¿sí? Pero acá a él le preocupa ser rechazado. Él quisiera tener muchos amigos, ¿no? Dice, ay, ¿por qué no tengo más amigos? Ay, ¿por qué no puedo hablar? Me gustaría salir, pero lo evita porque tiene mucha ansiedad social en esas situaciones de exclusión, se siente muy, muy mal.
¿sí? Pero la diferencia con la ansiedad social, por ahí, por así decirlo, como más episódica, ¿sí? o los trastornos de ansiedad que se dan en una determinada situación, ¿sí? Como la exposición, bueno, alguien que tiene fobia a hablar en público, ¿no? Suelen ser más episódicos y hay un momento de inicio y generalmente no están como acompañados de esta baja autoestima que es persistente en el evitativo, digamos. Los trastornos de personalidad evitativa se conformaron como personas que no creen que puedan hacer las cosas por sí solos o que le caigan bien a la gente o que puedan resolver las cosas, ¿no? Y bueno, obviamente evaden esas posibilidades de sentirse expuestos, lo que hace que no tengan muchos vínculos sociales, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, acá en este caso también, como todos los otros trastornos de personalidad que por ahí no tienen mucho contacto social, amigos o emocionamiento, por ejemplo, en el paranoide no se junta con otros, pero porque piensa que le van a hacer mal. Acá no es que piensa que le van a hacer mal, él cree que él es el que va a desentonar con el grupo o a hablar y no se junta con gente, pero porque piensa que él no puede incluirse en los grupos sociales, ¿sí? De acuerdo a su baja autoestima. En el trastorno de personalidad dependiente, que acá también vamos a ver como algo medio parecido que a veces pasa con los límites, ¿sí? Que son los vínculos muy intensos, donde en general su comportamiento es sumiso y de un apego exagerado, como decir que sin esa otra persona no puede salir adelante, no puede sobrevivir, que a veces momentáneamente le pasa a los trastornos límites, ¿no? Como tengo un amigo que tiene que ser mi amigo y tiene que estar en todo momento y si no me contesta siento que es la muerte, o con una pareja. Acá en este caso el trastorno de personalidad dependiente, diferente al límite, no es impulsivo, ni se va a enojar, ni le va a gritar. Todo lo que hace para sostener el vínculo es de sumisión. Entonces son mucho más susceptibles a encontrarse en relaciones violentas, ¿sí? Como por ejemplo mujeres con trastorno de personalidad dependiente que se ponen a la par de una persona, una pareja, ¿no? O un tipo que ejerce violencia, ¿no? Y como mantienen los vínculos por la sumisión, ¿no? Se ven muchas veces en el específico en esta pareja. Claro, generalmente, o sea, por ejemplo, en cada trastorno de personalidad vamos a ver que el entorno fomenta este tipo de creencias, ¿no? De pensamientos. Bueno, vos no podés hacer las cosas solas, ¿no? Piensan que necesitan una persona donde ellos idealicen o vean fuertes para que los proteja. Entonces, su crianza va a estar basada en que vos no podés hacer las cosas solas, vos vas a necesitar a alguien que te mantenga, vos necesitas de ayuda, vos, ay, pobre, sos muy endeble, no te sabes manejar, ¿no? Y esto, ¿no? Que siempre teme que lo abandone y que tenga que cuidar por sí mismo, ¿no? Y que lo ven como algo imposible de hacer. Eso se va desarrollando a lo largo de la crianza, ¿no? Entonces, suelen ser familias que siempre están como limitando y no fomentan la autonomía de la persona, ¿no? Como siempre todo limitando. No, vos esto no lo podés hacer, no, vos suele ser así. Y claro, si uno lo piensa, más allá de que haya abuso o no en la infancia, abuso de tipo físico, no sé si eso lo referís, suelen ser como unas familias que invalidan por lo menos, ¿no? Lo mismo que en el límite. Los trastornos límites sí tienen un alto porcentaje de pacientes que tienen abuso sexual en infancia también, recuerden. Bueno, y acá en esto, como que no confían en su propio juicio, en su capacidad, ¿sí? Le cuesta hacer las cosas por sí mismo y siempre necesita arrancarlos con otra persona, ¿sí? En el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, acá la persona va a tener muchas ideas en relación al perfeccionismo, la puntualidad, la ética, la moral, como cuestiones de ideas que están en sintonía con su yo. Él cree que ser puntual es llegar 10 minutos antes y le molesta que otros no hagan lo mismo, ¿sí? Pero la diferencia va a estar en que el TOC tiene ideas obsesivas que son intrusivas y son egodistónicas, ¿sí? O sea, el paciente, esa idea obsesiva que viene en el TOC le molesta, no la quiere pensar. Acá en el trastorno obsesivo de personalidad, obsesivo-compulsivo, el paciente piensa que eso está bien, va en consonancia con su yo. Son egosintónicas, esa es la diferencia, ¿sí? Pero va a estar como
todo el tiempo pensando en el perfeccionismo, en la productividad, en el trabajo, en lo que hay que hacer bien, en que no hay que ser vago, en que hay que trabajar, en que hay que estudiar, en que las cosas tienen que hacerse de determinada manera. Cuanto más grave es ese sistema de creencias, este tipo de personalidad obsesivo-compulsiva, el problema, ¿no?, que genera es que muchas veces para poder llegar a hacer la tarea o la meta que ellos quieren cumplir, hay tantos pasos previos que se tienen que dar o cumplir para que llegue a hacer eso, que dificultan sus tareas o el desenvolvimiento, porque en líneas generales uno diría, bueno, está bien tener moral, ética, ser puntual, como que eso lo va a ayudar a ser productivo. Pero ¿qué pasa? Cuando el paciente, estos rasgos son tan rígidos, que ahí es donde va a determinar la patología. Bueno, yo para ponerme a estudiar, tengo el parcial de anatomía mañana y tengo que acomodar todos los fibrones en un determinado orden, tengo que traer los colores, tengo que dejar el turno pedido, tengo que tender la cama, tengo que hacer todo eso antes de ponerme, y capaz le quedó 1 hora para estudiar. Claro, porque no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer ni postergar las cosas, porque tiene que cumplir con todo, ¿sí? Entonces ahí es donde se empieza a tornar justamente inflexible. Una pregunta, no entiendo acá cuando dice que que son demasiados escrupulosos en la ética, en los valores, pero sin una identificación cultural o religiosa. O sea, ¿a qué se refiere, por ejemplo, con ética y valores? Claro, ¿Cómo sería un paciente? Pensé que iba algo más en por este lo caso, religioso. Sí, porque por ejemplo uno podría entender también como el sistema de creencias cuando, no sé, por ejemplo alguien que es católico o de alguna religión donde, por ejemplo, sea muy importante, por darte un ejemplo, no tener relaciones sexuales antes del matrimonio y que eso está dentro de su cultura y es algo comprendido y entendido con esa crianza. Estas personas por ahí lo hacen sin tener que identificarse con un determinado grupo, ¿no? Como que para él eso es así y no hay posibilidades de alternativas. Y no solo que lo piensan para uno, sino que justamente le genera problemas con otros, porque piensan, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a llegar tarde? ¿Cómo vas a hacer, tener relaciones extramatrimoniales? Como todo es punitivo para con los demás y es lo que le genera como conflictos interpersonales con nosotros, ¿no? No te deja pasar uno. Claro. Una personalidad obsesiva compulsiva. Tiene mucha idea también con esto, ¿no? De la higiene, como de la pulcritud, de la limpieza, que es un poco como lo que se parece en ese sentido, que puede aparecer en el TOC, pero la característica de la idea es distinta. Acá él piensa que está perfecto. Bueno, yo antes de dar la clase tengo que ponerme a limpiar todo el teclado porque tiene una tierra bárbara y si no, no doy la clase, ¿no? Pero eso piensa que está bien, no le genera malestar. ¿Por qué? Porque es egosintónico. Claro. El TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, son ideas que aparecen, que se le imponen a la persona, que son intrusivas y que le generan malestar o angustia, ¿sí? Por ejemplo, que yo para darle la clase tenga que estar golpeando el pie porque si no algo malo puede llegar a pasar. Eso es una idea que aparece, se me impone, pero yo quisiera no mover la pierna. Eso es el TOC. El obsesivo compulsivo no, piensa que está bien que yo limpie todo y ordene. ¿Entiende la diferencia? En la primera clase el ejemplo que nos dio fue de TOC, que era una mujer que hacía la cama 34 veces y que le tenía que quedar parejo de un lado y del otro. Y se ponen mal porque aparece como la compulsión a hacer algo que lo ayuda a disminuir esa angustia. En este caso, el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva no está perfecto, llegar puntual, ser como, no me genera malestar. Yo creo que las cosas son así, que los demás debieran cumplirla de esa manera, ¿no? Obviamente en cierto punto, o cuanto más graves o más rígidas se van haciendo estas cosas, por ahí sí ya después va generando cierto sufrimiento subjetivo. ¿Los acumuladores están dentro de este trastorno? No. Por ahí más en la psicosis. Ah, porque dice ahí que... ¿Por qué son incapaces de...? Suelen acumular cosas como con cierto... Les cuesta deshacerse de, por ejemplo, bienes materiales, como yo guardo todos los souvenirs porque me gusta guardar los souvenirs, ¿no? Como con ciertas cosas que, como decían, no tienen como una explicación lógica dentro de lo que piensan. Bueno, yo guardo esto de mi infancia porque me lo dio mi abuela, no es una cosa, sino que no mantiene un patrón ni con la religión ni con cierta cultura, que puede aparecer o no es que todos los obsesivos compulsivos guardan cosas materiales. Sí está ligado a la productividad, a lo material y a acumular ciertas cosas que pueden pasar, pero no al acumulador que guarda un montón de basura en su casa y hace un desorden en el patio. Eso por ahí es más el trastorno de acumuladores, como se ve con la psicosis, que a veces pasan en los noticieros. Sí. Es más de esa línea, la psicosis y la esquizofrenia. ¿Estás teniendo un poco de conciencia de lo que le está pasando? Porque hasta puede llegar a ser chocante con el resto del mundo y que genere violencia
nosotros contra ellos como tipo, basta de ser tan Claro, perfectos. basta. Y al principio no. Generalmente, cuanto más disfunción va habiendo, a veces vienen como, sí, me quedé sin amigos, me peleé, ya tuve como 5 parejas con las que yo me quería casar y no me termino casando, porque claro, no dejan pasar una y todo tiene que ser de determinada manera y no toleran las diferencias. En ese punto, cuando por ahí se deprimen o pasa algo, o algo les genera demasiada ansiedad, ahí pueden venir a consulta. Y ahí se va trabajando un poco como la conexión de lo que le pasa con la forma en que se conducen o tratan de resolver los problemas, ¿no? Pero sí, al principio no mucho. No sé si ellos tienen una autocobranza también, por ejemplo, la tolerancia frente a la falla, por ejemplo, si hacen algo malo en el trabajo, si cómo reaccionas a eso. Como si se equivocan ellos. Sí. Claro, sí, también son como muy perfeccionistas con ellos mismos, ¿no? Como que todo tiene que ser de esa manera y se frustran muchísimo y es cuando aparecen los trastornos de ansiedad o depresión y algo no salen como ellos querían, ¿no? Claro. Que por eso digo, una cosa es tener rasgos y otra cosa es cuando ya todo es disfuncional, porque para estudiar medicina, un poquito obsesivo, ordenar tu fecha de perfección, un poquito de rasgos tenés que tener. No, bueno, por eso digo, una cosa es tener rasgos, tener características, pero un poquito de honestidad, de puntualidad, tenemos que tener, ¿no? Ahora, cuando eso es inflexible, rígido, no le dejas pasar uno a tus amigos, a tu familia, cuando se empieza a presentar en un montón de ámbitos o fuera de tu vida, y esto en lugar de ayudarte a resolver problemas, porque si vos sos, no sé, pulcra, ordenada con tus cosas, y te va bien en la carrera, avanzás y rendís bien, perfecto. Ahora, si eso es tan intenso que no te permite ordenarte para rendir los parciales, terminás desaprobando todo, bueno, ahí vamos a hablar de que en vez de ser una herramienta de ayuda, termina siendo algo que genera conflicto. Sí. ¿Sí? Ser un poco desconfiado a veces de la gente, bueno, también te puede servir para que no te caen, pero bueno, si eso está en todo el tiempo, en todas las cosas que haces, te va a dar más problemas que soluciones. Cuando ellos conviven con ellos mismos, si ellos fallan, no es que dejan pasar, sino que como que sufren eso. Claro, también. Sí. Bueno, a ver. Bueno, espera, vamos a 2 cositas más. En general, psicoterapia, ¿sí? Porque lo que, como les dije al principio, tratamos de ayudarlos a pensar de otra manera los conflictos y tener otras herramientas para resolverlos, ¿no? Y en lo farmacológico siempre va a ser sintomático. O sea, independientemente del trastorno de personalidad que tenga, si tiene un trastorno de ansiedad, si tiene trastorno de pánico, daremos la medicación para eso. Si está deprimido, daremos medicación para eso. Si hay impulsividad, capaz algún estabilizador del ánimo. Pero no es que hay una pastilla que yo le diga, esta pastillita funciona para el trastorno límite o esto funciona, sino que va a depender de la sintomatología que tenga esa persona, ¿sí? Bueno, a ver, por ejemplo, vamos a ver acá. ¿Quién se ofrece? Ajá. ¿Allá? Perfecto. Sí, no te preocupes. Para que les quede un poquito. La señora Tavernier es una francesa de 45 años. Ha pedido ver la psiquiatra ya que está buscando un juicio justo. Ha tenido una violenta discusión con la prometida de su hijo, que le ha acusado de tratar a este como a un niño. La joven le ha dicho a la señora que se promete en todo lo que su hijo quiere hacer y que esto es injusto y desagradable. La prueba de que es una mujer muy dominante. La muchacha añadió que era puro heno y que casi había consumido de su propio hijo y que estaba más loca que una cabra, por lo que tenía que ir a la psiquiatra. La señora Tavernier, junto a un terrible disgusto por las acusaciones que le hacía a la chica, aseguró que siempre había intentado ser una buena madre, que siempre le había protegido a su hijo y que cualquier riesgo que había sacrificado su vida por la de su hijo. Estaba segura que no tenía nada que reprocharse, pero ya que se había hablado... Ay, perdón, me perdí. Estaba segura que no tenía nada que reprocharse, pero ya que se había hablado de ir al psiquiatra, iba a hacerlo por lo que le diera la razón, aunque no tuviera necesidad de ninguna ayuda médica. Pidió a su hijo que la acompañara a ver al médico para que así pudiera escuchar su veredicto. Antecedentes.
La señora Tavernier es hija única. Nació y creció en una pequeña ciudad donde su padre ejercía como abogado. Dijo que había sido muy brillante en el colegio, pero que podía haber tenido mejores notas si sus padres le hubieran ayudado un poco más y los profesores hubieran sido un poco menos críticos con ella. Los profesores eran malos con ella, ya de chica. Por motivos desconocidos para ella, no había sido muy popular en el colegio, ni entre los compañeros ni entre los maestros. Todavía recuerda que en muchas ocasiones se habían reído de ella y que, entre otras, había sido castigada injustamente. Pensaba que esto podía haber sido porque su padre era abogado, pero no tenía ninguna prueba de ello. Estudió enfermería y cuando acabó la carrera comenzó a trabajar en uno de los hospitales de la ciudad. Su vida como enfermera nunca había sido fácil, ya que los médicos se creían unos semidioses vestidos de blanco. Las otras enfermeras solo estaban esperando a que hiciese algo mal para meterse con ella, y los pacientes cada vez ponían las cosas más difíciles. Todos le querían hacer algo, ¿no? Todos la querían joder. Había estado varias veces propuesta para un ascenso, pero cada vez que había intervenido alguien en su contra para promocionar a otra persona. Alguien hace algo para que a ella no le salga bien esa promoción, ¿no? Que no la ascienda. Se había quejado amargamente a la dirección del hospital por lo que consideraba una justicia intolerable y había intentado que su padre interpusiera una querella, aunque éste se lo desaconsejó. Cuando tenía 24 años, se casó con un administrativo que trabajaba en el despacho de su padre. Su hijo nació un año después. Al poco tiempo, su marido pidió el divorcio, aparentemente porque ya no podía soportar por más tiempo las constantes sospechas de infidelidad que tenía su mujer. Dedicó entonces todo su afecto a su hijo y decidió hacer todo lo posible para protegerle contra todo lo malo de este mundo. Pobre pibe. En el transcurso de los años, había tenido que defenderle de los amigos, de los profesores, de los entrenadores y de los sacerdotes, incluso aunque su hijo le pidiera que no interviniera. Últimamente no dudaba en decirle todo lo que pensaba de las chicas con las que salía. Especialmente estaba en contra de su novia actual. Se daba cuenta de que su hijo dependía totalmente de la chica y pensaba que no había otra cosa entre ellos que el sexo. La señora Tavernier no fumaba, nunca había bebido alcohol en cantidad y nunca había tomado droga. Su padre murió a los 75 años de un ataque cardíaco y su madre a los 70 de cáncer de mama. Sus padres nunca habían recibido tratamiento psiquiátrico. Bueno, ¿qué les parece ahí? Paranoia, ¿no? Todo el mundo en el examen se fija, bueno, qué tipo de ideas hay, si está orientada, si no, hace cuánto le está pasando esto, si es algo crónico, que bueno, lo que sigue después como en el examen psiquiátrico, ¿sí? Que no hay signos ni delirantes ni alteraciones sensoperceptivas, una conducta organizada, ¿sí? Pero esta cuestión paranoide se repite a lo largo de toda su historia, ¿no? De siempre estar sospechando que los otros le quieren hacer un daño a ella o al hijo, ¿no? Bien, a ver. Vamos un poco para atrás. La mujer que no tenía ningún problema. La señorita Harley era una canadiense de 34 años. La señorita Harley fue a visitar al psiquiatra ante la insistencia de su marido, quien la amenazó con pedir el divorcio si seguía negándose a seguir un tratamiento. Explicó que estaba enormemente ocupada. Su día estaba totalmente planificado desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y no tenía un momento libre. Aunque estaba convencida de que no paraba ni un solo momento durante el día, nunca conseguía acabar lo que había empezado por la mañana y siempre le quedaban cosas importantes sin hacer por la noche. Su marido había sido muy paciente durante mucho tiempo, pero en los últimos años cada vez se iba enfadando más cuando su mujer le decía que no había tenido tiempo para pagar una factura, para llamar al fontanero o para comprarle unos pantalones azules. Antecedentes. La señora Harley creció en el oeste del Canadá, donde su padre ejercía como ingeniero. Sus padres la describían como una niña cariñosa y brillante que era muy querida por sus profesores y por sus compañeros.
Siempre había tenido buenas notas en el colegio, pero parecía que se pasaba la vida escribiendo un cuento o pintando un cuadro. Comenzaba a hacer sus tareas inmediatamente después del colegio y podía arañarse si cometía una falta o si estaba satisfecha con lo que había hecho. En muchas ocasiones sus padres debían obligarla a acostarse antes de que hubiera acabado. Incluso cuando era muy pequeña, era excesivamente escrupulosa y sentía siempre una preocupación excesiva por las reglas. Cuando acabó el bachillerato, entró en la Escuela de Bellas Artes, pero dejó de pintar pronto cuando se casó con un joven arquitecto, ya que quería ser la perfecta ama de casa. Tenía su casa completamente ordenada. Se hizo un calendario muy preciso para ir a comprar, cocinar y lavar, pero estaba tan ocupada que no conseguía tener tiempo para dar un paseo o visitar a sus amigos. Era una madre perfecta y muy consciente. Se le preocupaba por todo lo que su hijo pudiera necesitar, pero siempre se preguntaba si estaba haciendo las cosas bien. Organizó un horario estricto para dar de comer al niño, para jugar con él o para sacarle a pasear. Cuando su hijo comenzó a ir al colegio, reorganizó su agenda para llevarle al colegio y recogerlo. En los años siguientes encontraba cada vez más dificultades para poder incorporar a su calendario habitual algunas actividades adicionales, tales como llevar a su hijo al dentista o a un partido de fútbol. Comenzaba el día haciendo una larga lista de cosas que necesitaba hacer y con el tiempo cada vez estaba más exhausta por la sobrecarga del trabajo. Trató de marcarse unas prioridades, pero entonces empezó a dejar para más adelante algunas cosas importantes. Aunque ya había dejado hacía tiempo de ver a sus amigos y de salir con su marido, pasaba más de una semana antes de que encontrara un momento libre para mirar el número del fontanero y llamarle para desatascar un baño. Su marido, cada vez más exasperado por sus listas, agendas y prioridades, pero sus enfados y críticas solo hacían que las cosas empeoraran. Su esposa comenzó a sentir pánico y después de cada discusión dedicaba varias horas a reorganizar. Ella trataba de explicar que necesitaba hacer las cosas exactamente a su manera, que se sentía perdida cuando no podía planificar todo de acuerdo con sus reglas. Su marido la acusaba de ser una cabezota, pero finalmente llegó a la conclusión de que debía tener algún problema médico. Algunas veces había tratado de que su mujer fuera. La señora Hadley no fumaba, no tomaba bebidas alcohólicas y nunca había consumido ninguna droga. Sus padres gozaban de buena salud y nunca habían seguido ningún tratamiento psiquiátrico. Aunque estaban muy preocupados por su comportamiento, no parecían estar muy sorprendidos por él. Es como la personalidad, digamos, uno va entendiendo que va funcionando a lo largo de la vida, si uno busca, de acuerdo a las características que tiene en el momento, antecedentes, cómo se fue conformando eso, tiene una cierta lógica. Eso es lo que a la hora de evaluar a los pacientes, de escuchar, de historizar, nos damos cuenta. ¿Y qué pasa? Obviamente, intentar hacer una lista, ordenarse para cumplir con tus tareas, el problema es cuando uno es inflexible, ¿no? Vos tenés una lista, algo que hacer para el día, pero de repente tenés el baño que se te rompió, bueno, ya haya que poner en pausa eso para hacer otra cosa. La inflexibilidad y la rigidez es lo que caracteriza a los pacientes y que hace que terminen generándole más conflictos. En este caso, ¿qué tipo de personalidad parecida? Obsesiva compulsiva. Obsesiva compulsiva, ¿no? Ahí se va entendiendo un poco más. Por último, para que quede un poquito una consulta. Dígame. Si la persona te dice que usa sustancias psicoactivas, todas esas personalidades que exacerban o se agravan. A veces se pueden exacerbar, pero bueno, un poco lo importante es que no sea como un fenómeno muy disruptivo, porque puede aparecer que sea no haya habido una personalidad tan disfuncional, ¿no? Pero las sustancias en sí mismo y el uso crónico, sobre todo también si es en edades tempranas, como el cerebro todavía tampoco está formado, por supuesto que por ahí la dificultad en el control de impulsos, porque hay poco desarrollo de la corteza prefrontal, va a estar determinada por ese consumo problemático de sustancias, no porque estrictamente solo sea un trastorno de personalidad social o gordo. Entonces ahí es como esa construcción lo que nosotros tenemos que armar. Y sobre todo en relación a la causal. También quienes consumen sustancias generalmente hay algún trasfondo.
o hay trastornos afectivos, o hay algún tipo de trastorno de personalidad. No cualquiera se expone a una sustancia y termina teniendo un problema de adicción. Entonces, si alguno, la mayoría fumó y por ahí dejó, no es la sustancia misma, cualquiera fuma tabaco y se hace adicto, ¿no? Tiene que haber una tríada de cosas, de sustancia y vulnerabilidad del sujeto. Entonces, muchas veces cuando hay adicción a una sustancia, puede ser que ya haya habido algo de base, ¿no? Pero bueno, sí, es como un conjunto de cosas, ¿no? Y como decíamos, el huevo y la gallina. Esta persona hoy es un antisocial porque empezó a consumir, no sé, Paco desde que tenía 10, o ya tenía un montón de predisposición a un ambiente social, componente biológico por antecedentes familiares también, de tener una personalidad antisocial y encima por lo impulsivo consumía sustancias, ¿no? Son cosas que, bueno, se van en caso a caso, un paciente es como igual al otro, ¿no? Hay que escuchar la historia de cada uno. Bueno, fuerte, subir el volumen. Charles es un estudiante universitario belga de 19 años. Un profesor ha enviado a Charles al psiquiatra ya que rehuye el trato con los compañeros y con sus profesores. Aunque Charles es un estudiante con notable y sobresaliente en la mayoría de las asignaturas, tiene malas notas en las asignaturas en que es necesario un trabajo en equipo. Esto último está a punto de hacerle suspenderle la selectividad. Charles se ha matriculado en un curso de ordenadores y de matemáticas en la universidad. Vive solo en la habitación de una residencia universitaria, se prepara sus comidas en la habitación, se lava su ropa y hace todos los trabajos en el curso en su ordenador personal. Ordenador como de su compu, ¿no? Está todo el día con la computadora. No tiene amigos, no tiene novia, nunca ha invitado a nadie a su habitación y ha rechazado todas las invitaciones para las reuniones o las fiestas. No tiene ninguna ficción, nunca hace ejercicios y solo sale de su habitación para ir a la clase. En clase nunca pregunta nada, nunca se presenta como voluntario para nada y nunca hace ningún comentario. Cuando se le pregunta algo, siempre responde acertadamente y en las actividades que se requiere la colaboración de los alumnos procura mantenerse al margen y parece estar más a gusto solo, dejando siempre que alguien haga lo que él debería hacer. Nunca quiere intervenir aunque se intente obligar. Como consecuencia de todo, no congenia con sus compañeros que tratan de evitarle todo lo que pueden. Charles creció en un pueblecito donde su padre trabajaba como cartero, era hijo único y le gustaba jugar solo y pasar solo la mayor parte del tiempo. Cuando tenía 15 años, su padre le compró su ordenador y él comenzó a pasar casi todo el tiempo jugando y haciendo sus propios programas. Era un brillante estudiante que no tenía gran talento para las matemáticas y aquellos años raras veces salía fuera de su pueblo. Nunca había salido con una chica y parecía que no quería hacer otra cosa que estudiar y utilizar su computadora. Nunca causó ningún problema, mantenía su cuarto totalmente en orden, nunca discutió con sus padres y nunca fumó o tomó bebidas alcohólicas. Cuando iba con sus padres de vacaciones o de viaje, no parecía que se divirtiera, pero tampoco lo pasaba mal. En general, parecía que no se divertía con nada, pero nunca se quejaba ni se sentía aburrido. Indiferencia, ¿no? A los 19 años dejó su pueblo para estudiar matemática e informática en la universidad, pero no tenía una idea clara de qué carrera iba a seguir. Generalmente era un buen estudiante, trabajaba mucho, aunque sin entusiasmo. Era muy introvertido y rechazaba cualquier trato social. Sin embargo, su comportamiento era normal. Los padres de Charles gozaban de buena salud, no habían seguido ningún tratamiento de tipo psiquiátrico, aunque uno de sus hermanos, de la parte de la madre, había estado hospitalizado varias veces por padecer esquizofrenia. Charles tenía una buena orientación temporal, personal y espacial en la exploración, estaba tranquilo y se portaba educadamente. Siempre contestaba las preguntas, aunque lo hiciera con el mínimo de palabras o con frases muy cortas. No hacía nada para mantener la conversación, ni preguntó tampoco nada. Sin embargo, sus contestaciones eran coherentes y acertadas. No se mostraba deprimido, ansioso, suspicaz. Parecía encontrarse a gusto, aunque se mostró algo aburrido durante la entrevista.
Nunca se le vio sonreír, agitarse o mostrar ninguna otra emoción. Cuando se le preguntó si tenía alucinaciones, percepciones extrañas u otros síntomas psicóticos, Charlie dijo de manera rotunda que nunca había tenido ninguno de estos síntomas. Cuando se le preguntó si se sentía, cómo se sentía hacia los demás, dijo que nunca había deseado estar con nadie, que prefería estar solo, pero que nunca se había sentido solo y que su computadora era lo único amigo que necesitaba. Dijo que no tenía ningún interés por el sexo y que tampoco pensaba que pudiera llegar a sentir la necesidad de casarse. La exploración física no reveló ninguna anomalía. Los análisis de sangre y las pruebas de función tiroidea estaban dentro de los límites. El electroencefalograma y el escáner cerebral eran normales. ¿Esquizoide? ¿Puede ser? ¿Esquizoide? ¿No? Estaba pensando al principio en evitativo y fue como cambiando. Sí. Claro, bueno, pero el evitativo, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué no se vinculaba? No, pero es porque no quiere, o sea, quiere pero no puede. Pero no puede. Acá siente sí. como, uy, ¿para qué voy a hablar? Uy, me gustaría arrimarme para hacerme amigo, para hacer el trabajo práctico con los demás, pero no me va a Acá es apatía total. Acá es como, le da lo mismo. Si hay alguien, si no es que piensa, uy, me gustaría tener una pareja, uy, me gustaría tener amigos. No, nada. Indiferencia. Y obviamente tienen conciencia de la realidad, saben lo que está bien, lo que está mal. Cuando se les pregunta, ¿tenés alucinaciones, ves cosas, te perseguís? No, para nada, no me pasa nada de eso, ¿no? Realmente no le pasa. No le pasa, no tienen alucinaciones, no tienen ideas delirantes, solo que el afecto es totalmente aplanado y sin ningún interés para con los demás. Claro. Y bueno, con todo el conjunto de síntomas, ¿no? Sí, Pero sí, para sí. que lo vaya entendiendo. Y que el hermano haya tenido Sí. tiene que ver Con esto que decíamos, todos los del clúster A, digamos, los diagnósticos diferenciales van a ser con esquizofrenia y a su vez son como un terreno fértil, dependiendo del estímulo, de antecedentes familiares, de hábitos tóxicos o sea, no, algo genético que también puede llevar a cierta predisposición, ¿no? También esto que se indaga en todos estos trastornos de personalidad, antecedentes familiares, ahí ojo, cuanto más antecedentes de familiares en tratamiento psiquiátrico, ya sea por trastorno de pánico, psicosis, consumo de sustancias, siempre hay cierta predisposición biológica o genética. también porque tuvieron el mismo entorno. Pero puede ser que tengas otro entorno y no desarrollarlo y tener una personalidad normal. ¿Cómo? O sea, puede ser que tengas todos estos antecedentes y después que te desarrolle tu vida normal y que no presentes ningún trastorno. Sí, posibilidades hay tantas como seres humanos en el mundo. Cuando vemos nuestros pacientes, hay pacientes que tienen una clara esquizofrenia y otros que dicen, uy, mirá, bueno, salió adelante, logró hacer su vida, tiene cierta funcionalidad, o capaz tiene rasgos sin llegar a ser un trastorno de personalidad, porque eso depende de muchas cosas. No es que en este caso, como decir, bueno, tuberculosis, todos tenemos tuberculosis y nos contagiamos de la micobacteria o nos exponemos a eso. No, porque depende de la persona, de las herramientas, del estado inmune, de la carga viral o patológica de ese microorganismo. Para las condiciones psiquiátricas lo mismo, para que siempre lo pensemos en torno a eso, a la enfermedad. Nos podemos exponer a un mismo ambiente, pero va a depender también de las características de esa persona, ¿no? Ya sea al nacer, biológicas, infectológicas, si tuvo alguna enfermedad en la infancia, si tiene, además de su entorno familiar, otro conjunto de amigos, otro estímulo que lo ayudó a tener otro tipo de pensamiento, flexibilizar cognitivamente su sistema de pensamiento, y bueno, puede ser distinto, ¿no? O sea, no hay una cosa que nos determine que sí o sí vayamos a tener un tipo de patología, sino que es el conjunto de cosas. Okay. Bien. Bueno, eso. Gracias.